Amigos y amigas televidentes en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis Educación, programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la radio de la universidad en 1190 AM y sintonizarnos en tiempo real en nuestra página web www.ucsgrtv.com. Los saluda Roberto Briones Jiménez. Aquí iniciamos. Esta nueva edición del programa que hoy nos trae como invitado especial al doctor Alejandro Socorro, que es director del Comité Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Con él vamos a conversar sobre las nuevas disposiciones educativas que ya rigen para todo el Ecuador, y con él también analizaremos hoy una cantidad de temas importantísimos sobre el quehacer educativo. Doctor Socorro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Acá viendo todo el proceso de transformación que va ocurriendo y muy contentos de la orientación que va teniendo el mismo. Ok, pero antes de empezar profundamente con este tema, vamos a ver un reportaje preparado para el efecto. Los invito a revisar este reportaje. El inicio de clases en la región costa del Ecuador ha empezado, y con ello rigen las nuevas normas que el Ministerio de Educación ha dispuesto. Entre las de mayor controversia están permitir el uso de celulares en clase y el incremento de horas en la materia de inglés desde octavo año de básica. Aunque algunos padres de familia en colegios de la ciudad de Guayaquil manifiestan que el uso del Internet en las aulas es poco productivo, especialistas en informática indican que el uso de smartphones o teléfonos inteligentes en las aulas es beneficioso, pues explican que cuando existe la interacción entre imagen y audio, al estudiante le resulta más útil la enseñanza y aprendizaje. Pero sin duda la disposición que desató la polémica entre padres, alumnos y las autoridades fue la enseñanza del idioma inglés en las escuelas y colegios. Esta quedaría anulada de la malla curricular para los alumnos de primero a séptimo de básica. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el presidente Rafael Correa y el ministro de Educación Augusto Espinosa, bajo decreto ministerial, aclararon dicha versión, pues lo que sucederá es el incremento de 5 horas semanales a partir del octavo año de básica. Otra área que se beneficiará de las nuevas disposiciones educativas es la docencia. Esta recibirá asesoramiento finlandés en la Universidad Nacional de Educación UNAE, y en el 2015 se participará en las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que consiste en analizar el rendimiento estudiantil. Sin duda alguna, el cambio en la reforma de educación y docencia espera tener buenos resultados. Por ahora, las reformas aplicadas ya están en marcha. Doctor, como hemos visto en nuestro reportaje presentado, hay algunas cosas que resultan novedosas para el común denominador de los ecuatorianos, y quisiera analizarlas con usted, habida cuenta de que usted es un conocedor de la educación. Sé que usted viene de la Universidad de Cienfuegos, que usted es un experto en esto y que está asesorando directamente al rectorado de la Universidad Metropolitana. Dígame algo. ¿Cuál es la razón científica que usted ve a esta propuesta inicial de tener 5 horas de educación física semanal en una escuela o un colegio? Claro, la transformación del sistema de educación está orientada a la mejora de todos los criterios de calidad posibles, que están muy relacionados con la formación integral del individuo en la sociedad, en el marco también del fortalecimiento de todos los valores y todo lo referente a las convicciones del individuo y el fortalecimiento en definitiva de la principal institución, la familia. El sistema de educación en proceso de transformación, lógicamente tiene que articular todos sus subsistemas y emprender acciones transformadoras de las principales falencias que puede tener como sistema. Nos coge un poquito desprovisto del personal una disposición
porque antiguamente pues los colegios tenían 2 horas semanales de educación física. Para referirme a este tema, porque quisiera analizar cada tema con usted, en este tema de la educación física nos coge en principio desprovisto del personal capacitado y también de la inversión que cada colegio o escuela, sobre todo las privadas, porque en las fiscales pues el gobierno supongo dotará del personal de educación física, pero las universidades ecuatorianas, doctor, no han producido en el número esperado profesores de educación física como para enfrentar esta nueva reforma. ¿Qué opinión le merece a usted el no tener personal adecuado para este tema? Bueno, en primer lugar, todo proceso de transformación tiene que verse como un sistema y implica sus subsistemas. Las demandas que puedan ocurrir en todo este proceso de transformación, lógicamente el propio sistema tendrá que irle dando respuesta. Claro, debe ocurrir desde un proceso de planificación, pero están dadas todas las capacidades en todo el sistema, por ejemplo, de educación superior, para asumir esas demandas del proceso de transformación. La educación física es fundamental en la formación integral del adolescente, del joven, incluso del profesional. Del adulto. Sí, adulto, correcto. Y forma parte de esa formación integral. Son los espacios en que desde incluso el proceso de instrucción que puede ocurrir, se hace educación. Tiene que haber escenarios en ese proceso de formación a donde se consigan y se fortalezcan todos esos valores. Cuando el estudiante incrementa su actividad física, no solo se está preparando físicamente y está desarrollándose en ese sentido, sino que también está siendo objeto y sujeto de un proceso de formación. Y como proceso de formación, incluso en ese tipo de actividad, ocurre la educación. Sí, bueno, es interesantísimo lo que usted me acaba de decir, me viene a la mente algunas reflexiones adicionales. Funcionalmente, hablando del organismo, es evidente que el ejercicio físico mejora la circulación sanguínea y por ende mejora la irrigación de las neuronas, que tiene muchísimo que ver con el desarrollo del aprendizaje. Desde ese punto de vista médico, pues es bienvenido. También el otro tema de los valores que usted menciona muy bien, no existe una mejor forma que el deporte para poder infundir en los chicos o reconocer, que ellos reconozcan que existen valores como la persistencia, la perseverancia, y hemos visto tantos atletas cubanos, a propósito que usted es de esa nacionalidad, recuerdo atletas olímpicos cubanos que realmente eran modelo de valores, porque el deporte también les aporta esto, ¿verdad? Y finalmente, me parece que también mejora hasta la salud de los estudiantes, que es una condición sine qua non para dar una buena educación, ¿verdad? Es recomendable que hagan educación física. Claro, sí. Es muy recomendable e incluso fortalece actitudes ante la vida, de disciplina, de creatividad, que motivan en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el cambio de actividad, el cambio de uso, ¿no?, de los sentidos en función del aprendizaje. Esto se integra, ¿no?, en ese proceso de formación. Sí, me parece que en los colegios y en las escuelas lo entendemos así y es aceptable. Yo realmente concuerdo con la medida, porque me parece que tiene connotaciones que van más allá de la simple práctica del cuerpo sano en mente sana. Hay mucho más en esta medida de los 5 horas de educación física. Ojalá que la concordancia de la que usted hablaba, de la vinculación entre los subsistemas, permita que también en la universidad exista esta necesidad de dotar a sus estudiantes del espacio físico para que hagan desarrollo corporal también, ¿verdad? Que no existe en las universidades, o muy poco, doctor. Desde su experiencia, ¿cómo lo ve? Claro, hay estudios realizados en ese sentido, no solo en los niveles de educación básica, sino también en la propia formación universitaria. Hay estudios que esos espacios físicos a donde el estudiante entre tiempos hace el ocio, que incluso ese ocio se convierte en un intercambio de los estudiantes, que después se lo vamos a exigir en otras formas, en otros procesos educativos, se los vamos a exigir como trabajo en grupo, trabajo en equipo. Es imprescindible, ¿no?, que se generen todos esos escenarios y todas esas interacciones entre los propios estudiantes. Qué buena, es una recomendación que va directo a las universidades también, que generen esos espacios, porque además del tema del el famoso estrés, que también agobia a muchos universitarios, y el deporte facilita, el ejercicio físico facilita la limpieza de las toxinas que genera el estrés, evidentemente también fomenta los valores tan importantes para esta época como el trabajo en equipo que usted decía, ¿verdad?
Claro, es una sociedad que cada vez más utiliza las tecnologías, la información y la comunicación. Esos espacios son los que sacan un poco al estudiante de estar detrás de la tablet, de la computadora, haciendo un ejercicio que tal vez un poco es individual. Sin embargo, en esos espacios un poco se compensa esa necesidad de intercomunicación, que no solo está en el chat, no solo está en los foros de discusión, sino que también tiene un sentido humano en ese intercambio, y el aprendizaje colectivo es una de las divisas, ¿no? En cualquier edad, en cualquier incluso edad de la vida, ¿no? Es correcto. Incluso en la educación de adultos, en la educación de posgrado. De posgrado también. Sí, sí, correcto. Bueno, este tema me parece que está bastante clarificado con sus opiniones, doctor, que era una de las preocupaciones de los colegios. Todavía no logramos empatar con el tema del número de profesores que se requieren para tener más horas de educación física, pero creo que eso se va a ir corrigiendo conforme se vayan produciendo nuevos perfiles para estos colegios, ¿no? Y escuelas. El otro tema que preocupaba a muchos era el tema del inglés, doctor. Bueno, para las maestrías y los posgrados en su país se nos pide que tengamos ciertos niveles, es un requisito, ¿no? El inglés es fundamental, ¿verdad? En esta época no se puede soslayar. Claro, es insolayable, a pesar de la globalización y que cada vez la tecnología, la información y la comunicación ponen herramientas de traducción automática, y además de todas esas herramientas y todo lo que puede existir, el idioma inglés es el idioma universal. Es uno de los idiomas en los cuales se publica hoy todo lo referente a la ciencia, a la tecnología, y es imprescindible en el tema de la formación, de la instrucción, hacer uso del idioma inglés como idioma extranjero. Es el idioma donde la mayor cantidad de publicaciones científicas de más alto nivel es el idioma que se habla, sí. Es el idioma a conocer, incluso cuando se hace en uso de los medios, las tecnologías de la información y la comunicación. Y en definitiva, si todo proceso de aprendizaje donde se estudia una lengua extranjera o incluso otra lengua, ¿no? Propia, también contribuye a la formación, también contribuye al desarrollo de inteligencias lingüísticas, claro, de todo tipo. Muy bien, doctor. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Recuerden, amigos, que nos pueden sintonizar en el canal 42 UHF y Claro TV, canal 42, canal 74 en TV Cable, y en nuestra radio, por supuesto, 1190 AM. Ya regresamos con más de su programa. Amigos y amigas, continuamos en el programa Mesa de Análisis y Educación, hoy con la grata visita del doctor Alejandro Socorro, experto cubano que está a cargo ahora de la dirección del Comité Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador, que es una de las universidades que más importancia le está dando actualmente al tema de la investigación científica, de la mejora continua, y por eso hemos invitado al doctor Socorro, cuya presencia acá nos va a ayudar a entender científicamente el porqué de los cambios que se han estado dando en los currículos en las mallas y las propuestas de los últimos acuerdos ministeriales. Hemos hablado ya, doctor Socorro, de la utilidad de la educación física y del deporte en lo que nos permite el tiempo en la televisión. Estábamos hablando del tema del inglés. Ciertamente, pues es el idioma en el que se exige a los estudiantes hacer sus publicaciones científicas, además del idioma materno. La idea era que mucha gente todavía cree que la idea es que los chicos muy pequeños, los niños muy pequeños, los de inicial, no pueden aprender inglés. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, las mejores edades para aprender un idioma extranjero y hacer su práctica son las edades más tempranas. ¿Los niños pueden aprender a la vez 2 o 3 idiomas? Por ejemplo, los padres bilingües. Sí, ¿verdad? Claramente. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, y en esas edades, incluso en el aula, en la interacción en el aula, son los escenarios donde más se consigue eso, con chicos incluso de su propia edad.
Correcto. Y luego, pues, hubo una aclaración de que se trataba de inglés. El acuerdo luego fue aclarado por el ministro y el presidente y nos deja más tranquilos. Realmente sí hay la conciencia clara de que el inglés resulta un idioma fundamental, aparte del idioma materno, que en las mediciones internacionales nos hacen constantemente. Doctor, otro de los temas que a mí me preocupa ya en lo personal, aunque no está en los acuerdos, es que en el Ecuador ha habido muy poco reconocimiento a la investigación científica desde la escuela. Usted hablaba desde el principio que debería haber una vinculación o debería haber una relación entre escuela, entre los subsistemas, decía usted, escuela, colegio, universidad. En el Ecuador usted habrá notado en el tiempo que está aquí que se vuelve un poco difícil tener una relación directa entre colegio y universidad. Y eso hace que a veces los estudiantes no aprueben exámenes de los organismos pertinentes. Pero la pregunta va, ¿hay una nueva manera ahora de ver en el Ecuador la educación científica? ¿Ya la gente está entendiendo el valor que tiene la ciencia y la investigación? Doctor, ¿cómo lo ve usted en estos meses que ha estado en el Ecuador? Claro, precisamente ese es uno de los objetivos que tiene el proceso de transformación del sistema de educación en el Ecuador, la articulación de todos esos subsistemas. Y bueno, cuando hablamos de ir introduciendo más horas de idioma inglés desde la educación básica, en la educación básica y todo el sistema es precedente a la educación superior. Si aspiramos, aunque un estudiante de un sexto nivel en una carrera universitaria tenga un grupo ya de capacidades, aptitudes para escribir un ensayo científico, que puede ser uno de los ejercicios de una de esas materias, bueno, tiene que haber una base sólida de ese proceso de transformación. Y en la medida que esa solidez se incremente, el estudiante universitario estará en mayores capacidades, en mayores posibilidades, incluso en momentos más tempranos de los niveles en que se encuentran, de dar mejores y mayores respuestas al uso de la información científica y tecnológica, a poder incluso escribir en esos mismos idiomas esos artículos que tendrían una difusión internacional mucho mayor o un intercambio incluso internacional mucho mayor si se usa el idioma extranjero. Si se va preparando al estudiante integralmente, cuando ya alcanza el nivel de formación del tercer nivel, el cuarto nivel, lógicamente está muy preparado. Las universidades reciben muchas mejores condiciones para poder hacer un mejor proceso de enseñanza, es decir, que ocurra en mejor medida un proceso de enseñanza-aprendizaje, a donde no solo esté lo instructivo, sino también lo educativo, como educación desde la instrucción. Es un proceso que tiene que articular verticalmente, tiene que articular, además de articular horizontalmente cada sistema, tiene que tener un proceso de articulación vertical que vaya llegando a lo que se quiere, a una formación integral cada vez más pertinente, con una mayor vínculo y con una mayor interacción con la sociedad que se construye actualmente en el Ecuador. Es una necesidad que todo eso se haga simultáneo, que todo ello articule, y toda medida, aún una pequeña medida de un incremento de 2 horas en un currículo de educación básica, debe tener un sentido de precedencia a todo el sistema de educación, y no solo de la educación del cuarto nivel, sino la educación en el sentido más amplio de educación para toda la vida en el individuo. Clarísimo, doctor. Entonces significa que todos los maestros deberíamos estar preparados para hacer ciencia, para investigar con nuestros estudiantes, ¿no? Desde el principio, diríamos desde la educación inicial, doctor. Claro, todo el proceso de transformación parte del sujeto que representa el docente investigador. Claro, el docente investigador o el profesor, el maestro, en el nivel en que se encuentre, es el eslabón clave, es el eslabón conductor. Si no está preparado en las tecnologías, la información y la comunicación para el uso de una plataforma educativa, ¿cómo podrá hacer entonces el uso, ¿no?, en su educando de esa plataforma educativa? Si no es capaz de indicar, orientar desde la clase o desde los distintos escenarios a donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no es capaz de indicar la mejor literatura científica, la de más calidad, la de mayor valor, porque lógicamente tiene que conocerla para poder orientarla, claro, para poder evaluar y conducir el sistema. Es decir, que el docente es un eslabón clave y tiene que prepararse, estar preparado para todo ese proceso de transformación. Y aquí volvemos nuevamente al tema de la tecnología, ¿no? Lo importante que es la tecnología para poder acceder a esa información científica que a veces en los libros
por efecto del tiempo en que fueron escritos o editados, se nos vuelve más difícil, pero la tecnología se ha vuelto concomitante a todo proceso de formación y de aprendizaje, doctor, y ni se diga los procesos de investigación. No debe existir un investigador que no tenga por lo menos 2 o 3 laptops con acceso a Internet que le permita acceder a las páginas de las mejores universidades, doctor, ¿no? O de los blogs más importantes. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Está cambiando en el Ecuador cómo usted la ve? Claro, la tecnología lo que siempre no se debe perder de vista que es el medio. Es el medio, claro. Y el fin es el propósito. Para poder utilizarla adecuadamente como un medio, hay que aprenderla, hay que utilizarla, hay que ponerla en el sistema. Sí. Tiene que haber una relación del pensum, del currículum, con el uso de esa tecnología. Y si eso no ocurre, lógicamente tendremos unos medios para conseguir unos pocos fines. Correcto, y de repente mal usados, ¿verdad? Porque Claro. los tenemos allí en el aula, lindas computadoras, acceso a internet, wifi, pero muy poco usado. Hay maestros todavía que por este cambio generacional se resisten a la tecnología. Incluso ¿no? ante un proceso que está ocurriendo inversionista, Sí. porque hoy ya en el Ecuador se dispone de acceso a bases de datos de alto prestigio internacional de información científica y tecnológica. Sin embargo, lamentablemente, cuando nos leemos algunas tesis de grado, nos leemos algunos trabajos de titulación en la educación superior, incluso algunas publicaciones, nos damos cuenta que hay falencias, ¿no? De desaprovechamiento de todo ese arsenal sobre el cual incluso se ha invertido. Sí, claro. Doctor, y en esta línea de la capacitación de los maestros, porque estamos hablando de eso, el gobierno ecuatoriano ha invertido mucho dinero y sigue invirtiendo en la formación de maestros. Es más, se ha creado una universidad pedagógica nacional que ha comenzado con pocos estudiantes, pero que aspiramos a que tenga muchos más. Estamos poniendo en manos de los educadores el futuro, el presente y el futuro del Ecuador, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. En este tema, el gobierno ha hecho mucha inversión. La infraestructura, doctor, vemos que hay construcciones escolares realmente interesantes, ¿no? Se ha prometido más de 40 colegios del milenio, no sé si usted los conozca, Sí, sí, ¿verdad? ¿La infraestructura sigue siendo importante para mejorar el proceso educativo? claro, ¿Sí? es la base. Con un maestro bien formado, capaz, con las competencias que requiere y el uso de esa tecnología, el potencial es mucho mayor. El reto está en explotar bien ese potencial y tener esos docentes capaces de hacer el mejor uso en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, usted lo ha dicho muy bien, doctor, porque lo que nos preocupa a muchos de los educadores ecuatorianos es que esas hermosas obras que tienen laboratorios, que tienen computadoras, que tienen wifi, que tienen aulas decorosas y dignas para nuestros estudiantes, tiene que ser complementado con también tener maestros especializados, ¿no? Y parece que en eso también se está trabajando, doctor. Sí, claro, es una necesidad. Cada vez que ocurre una necesidad de ese tipo, se movilizan los recursos, se moviliza el sistema. Las estrategias de centralizar en algunos centros de referencia, como Ajá. el que me menciona, es una gran estrategia porque son los centros que marcan las pautas a seguir por todos los otros componentes del sistema. Si hay una universidad élite especializada en el tema de la formación de los educadores, lógicamente ahí se marca el paradigma de cómo debe ser la formación de esos docentes investigadores en todo el sistema y un poco marca las pautas a seguir en el proceso. Ahí está la élite, pero el resto del sistema ve en la élite el paradigma a seguir en el desarrollo del sistema. Es correcto. En el reportaje que vimos en el primer segmento podíamos notar un colegio del milenio pues muy bien implementado, que sigo insistiendo, se vuelve imperiosa la formación y capacitación de los maestros porque el claustro ha envejecido, doctor. El claustro ecuatoriano de maestros ha envejecido. Entonces se necesita un recambio, ¿no? Entonces necesitamos preparar a estos nuevos profesores para que así como hay una muy buena tecnología en el aula, edificios dignos y decorosos para nuestros alumnos, asimismo existan maestros de alta calidad. Es más, hace una semana leía de que hay un convenio con universidades españolas para capacitar cientos y miles de maestros. Con las universidades cubanas también ha habido convenios, doctor. Claro. Usted es parte de esos convenios, por Sí, ejemplo. esos ¿no? convenios ya son históricos.
Ajá. Por ejemplo, el convenio que sostiene mi universidad en Cienfuegos con la Universidad Metropolitana viene desde el año 2002 y ha sido un convenio fructífero porque incluso resultados de los proyectos de investigación conjunta, resultados de publicaciones conjuntas, de acciones en proyectos integrados que hemos tenido, ha salido formación de doctores en ciencias, en las ciencias Sí. pedagógicas, en áreas del conocimiento. Y siguen preparándose, ¿verdad? Claro, en el caso nuestro ya es una situación natural, ya tiene antecedentes de los años 2000 y asimismo tienen varias universidades del Ecuador, tienen convenios con universidades cubanas y con universidades de varios países. Es correcto. Es histórica, ya se pudiera decir que se pudiera hacer hasta una historia sobre Sí, doctor, sobre esa porque colaboración. hay cientos y hasta miles de personas preparándose. Amigos y amigas, vamos a un segundo corte. Recuerde que está usted en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No olvide hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesadeanálisis@ucsgrtv.com. Aquí hacemos una nueva pausa y volvemos. Con el doctor Alejandro Socorro, que es director del Comité Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador, hemos estado conversando en los segmentos previos sobre todas estas nuevas regulaciones que el Ministerio de Educación ha determinado para las escuelas y colegios, y por supuesto dos temas que resultan en medicina, diríamos, neurálgicos, que es el tema de la educación física y luego el tema del inglés. Pero hay otro tema que también es importante para nosotros, doctor, y desde su experiencia quería preguntarle, el tema de clubes. Se nos pide que incorporemos una nueva materia que se llama clubes. Claro, estos clubes pueden estar abiertos hacia lo artístico, lo deportivo, lo cultural, y se nos ha tenido, pues, se nos ha preparado en meses previos para tener este reto que implica también incremento de horas en la carga diaria de los chicos y también de maestros, ¿no? ¿Qué opinión le merece este tema de clubes y cuál es la connotación que usted ve, cuál es el fondo del tema de incorporar clubes a la malla curricular? Es un elemento muy importante, es la satisfacción de las inclinaciones que desde la casa, desde la familia, van teniendo los estudiantes. Ahí es el momento de expresión de una primera orientación vocacional, tal vez de una primera inclinación de los jóvenes a sus preferencias, y en ese ambiente que se genera en esos clubes también es un proceso de enseñanza-aprendizaje, también es un escenario educativo importante en la formación de los valores, en el proceso educativo de la escuela, del colegio. Ahora, lo que usted me dice también me deja abierta otra pregunta interesante. La formación vocacional del estudiante, porque en la educación tradicional se dejaba de lado las otras manifestaciones de la inteligencia, como por ejemplo la artística, ¿no? Teníamos chicos que en principio resultaban estupendos para el arte, pero que defeccionaban en las materias de la teoría, o estupendos deportistas, que también son vertientes importantes de la formación. Entonces, el fondo de los clubes también lleva, como usted lo dice, a darle la oportunidad a esos jóvenes que tal vez en una parte de su aprendizaje no son igualmente, entre comillas, buenos como los demás, sin embargo tienen habilidades extraordinarias para el arte o la pintura o el deporte, ¿no? Claro, la expresión de sus intereses, de sus motivaciones personales que ya se van teniendo y cada vez se van expresando en mayor medida, es importante que se expresen. Que se expresen, ¿no? Que se expresen en el sentido también de educación. Así que forma parte de ese proceso de educación poder contar con todos esos escenarios. Sí, y todo esto conlleva a la formación de la conciencia, ¿verdad? La conciencia moral del individuo,
que resulta en una ética laica importante de mencionar, porque es la formación del ecuatoriano nuevo, del ecuatoriano que para dentro de 15 años, que usted decía, sea realmente el creador de un nuevo concepto de país, ¿no? Que nos dispare, como el presidente bien quiere, hacia la mejora continua. Entonces, ¿podemos relacionar esto también con la formación de la conciencia moral y la ética? Claro, está expresado en los objetivos, del plan del buen vivir. Ajá. Es una articulación entre todo ese proceso de transformación, al final articula con esos objetivos del plan del buen vivir. Y si se leen cada uno de esos objetivos, estas transformaciones curriculares, estas transformaciones en la escuela, están orientadas en ese sentido. Tiene que haber una relación directa, ¿no? Claro. Con los objetivos de... Es la agregación, es la desagregación y la agregación de todo eso que está expresado en el plan del buen vivir al sistema de educación, al sistema de la cultura. Están íntimamente relacionados con la cultura, a la que se aspira, a todo lo que aspira el Plan Nacional del Buen Vivir. Sí. Ahora, me queda también otra pregunta, aprovechando su presencia acá y su amplio conocimiento de la realidad de la educación en general en Latinoamérica. Esta vinculación, esta relación que tiene que haber entre los subsistemas, se nos dificulta siempre, doctor, y lo intentamos, pero de repente nos quedamos en el camino. Yo me debo al subsistema superior, educación superior, pues trabajo en esta universidad, pero también me debo al subsistema de educación media, pues me he movido durante toda mi vida ahí. Doctor, se nos hace muy difícil integrarnos, o sea, conversar entre nosotros para decir qué necesitas de este producto, entre comillas, académico que estamos enviando a la universidad y cómo debería apoyarse a la universidad, a los colegios y escuelas. Dígame, en el caso de su universidad, ¿cómo están enfocando este tema de la relación con los subsistemas? Acá está ocurriendo, ¿Ah? en este proceso de transformación, estas disposiciones que se van teniendo en el sistema de educación, está ocurriendo un proceso de estandarización. Ya. Cuando usted le pone en una disposición una tabla con una malla curricular, esencialmente está centralizando unos estándares que ya van orientados a todo el perfeccionamiento de todo el sistema. En el caso de mi universidad, esa articulación se consigue con ese proceso de centralización. Incluso nosotros, como sistema de educación, nos vamos un poco más allá. Los planes de estudio de las carreras universitarias son comunes a todas las universidades. Hay un nivel de descentralización ya en lo regional, en lo local, pero al nivel de la esencia de un pensum, de un currículo, hay unos estándares que rigen en un carácter nacional y están orientados entonces a la articulación con la educación precedente tecnológica, con la educación precedente de bachillerato. Es una necesidad, y eso precisamente es lo que está buscándose en cada una de las exposiciones que se están adoptando en el Ministerio de Educación, según puedo leer, según he podido apreciar. Está muy explícito el interés de poder lograr esos estándares que articulan en todo el sistema. Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que usted dice, pues conozco a las personas que están al frente del ministerio y sé que vienen de la educación superior, algunos de ellos, entonces como que ellos entienden el proceso natural que debe haber de relaciones entre un subsistema y otro, y eso me deja más tranquilo. Tal vez es cuestión de tiempo, ¿no? Claro. Es cuestión de tiempo para ver las los transformaciones llevan su tiempo. Sí, llevan su tiempo y hay que esperar. Y sus aprendizajes en el propio proceso de transformación. Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Hay que tener paciencia y muchas de nuestras personas entender eso. Los profesores deben también entender que el aporte que ellos hagan no solo depende de su sueldo, que ha mejorado, doctor, porque de hecho los sueldos en el magisterio fiscal han mejorado. También eso ha hecho que se desabastezca muchos profesores de los privados, ¿no? Que han migrado a la educación fiscal porque los sueldos son mejores ahora. Pero el maestro tiene que reconocer también que su misión es histórica, que no es solamente el ganar un buen sueldo y el tener el reconocimiento que de hecho lo merece, sino que también tiene que aportar desde él o desde ella en ese cambio, ¿verdad? Un cambio de actitud y de mentalidad. ¿Cómo lo está viendo usted ese cambio que se sugiere en estos maestros?
¿Existe ese proceso o hay que trabajarlo más? Hay que trabajar mucho. Mucho. En las manos de esos maestros está el futuro. Está en sus manos todo ese proceso de transformación. Incluso hay una contradicción en ocasiones, ¿no? Se dice, bueno, el reconocimiento social al maestro. Búsqueme un empleo aunque sea de maestro. Eso no puede ocurrir en lo más ofensivo. Es ofensivo. Sí. Entonces, el reconocimiento social del maestro debe crecer junto con las políticas. Es correcto. Y es la esencia de ese reconocimiento social al maestro, eso que ponemos en sus manos, que es el futuro prácticamente de todo el desarrollo del talento humano en el este país, a que sí. tanto referencia se hace y necesidad muy explícita, ¿no?, en cada uno de los procesos de transformación que tiene lugar, desde la transformación de la matriz productiva, de la matriz energética. Todos esos procesos de transformación pasan por el talento humano. Sí. Y ese talento humano hay que desarrollarlo desde la educación básica. Su mensaje es contundente, es clarísimo. Yo, como ecuatoriano, así lo aspiro. Sin embargo, también quisiera enviarle una sugerencia al ecuatoriano común que no es maestro, pero que tiene hijos, o que va a tener hijos, o que ya los tiene en etapa escolar. Su mejor amigo es el maestro. Su mejor amigo es el maestro. Qué bueno el mensaje. Y muchas veces no ocurre así, doctor. En el Ecuador es necesario que cambiemos esa mentalidad. No porque yo no soy educador, no estoy comprometido con la educación, ¿verdad? Porque ese niño al que no estamos educando tal vez sea el niño que luego me cause un problema social en el futuro como persona. Entonces necesito comprometerme, aunque no sea educador, con la posibilidad de que todos los niños ecuatorianos reciban una buena educación, ¿verdad? Esa es la meta. Esa es la meta, así debe ser y deberíamos entenderlo así, queridos amigos. Ahora vamos a hacer una última pausa en el programa Mesa de Análisis y Educación para regresar con más y el doctor Alejandro Socorro en esta interesante entrevista sobre educación ecuatoriana y los cambios vistos desde la óptica del científico del maestro. Continuamos, amigos y amigas, con este programa, su programa Mesa de Análisis y Educación, que la Universidad Católica lo presenta como un aporte permanente al enriquecimiento de nuestros ecuatorianos, a veces pues detrás de esas cámaras, escuchándonos, viéndonos y sobre todo retroalimentándonos a nuestras páginas en las redes sociales. Agradecemos mucho la constante retroalimentación, repito, de nuestros amigos y amigas de todo el Ecuador, porque este programa llega a todo el país, incluyendo nuestras hermosas Islas Galápagos. Doctor Socorro, hemos estado hablando mucho de la educación media, las nuevas regulaciones, la malla curricular que involucra otras áreas que antes no se trabajaban. He querido dejar para el final su fuerte, que es la parte de la universidad, donde también ha habido cambios. Todavía no salimos en algunas universidades del tema del obtener las mejoras en las titulaciones de los docentes, ¿verdad? Leía que la universidad de ustedes ha logrado o va a lograr en poco tiempo tener un altísimo porcentaje de profesores con sus títulos de cuarto nivel. ¿Cómo lo han logrado? Cuéntenos. Claro, a partir de la colaboración internacional ¿Ya? Se acelera ese proceso. Hemos acelerado el proceso a partir de contratación de docentes con grados de PhD de distintas universidades con las que la Universidad Metropolitana sostiene convenio. Es una estrategia que, lógicamente, tendrá que tener su sostenibilidad en la formación de los propios docentes de la universidad, de los titulares y los docentes a tiempo completo, que se integren a esos programas de formación con la mayor celeridad posible, a fin de cumplir, bueno, el plazo de la LOES, y no solo con ese objetivo, sino con el objetivo de incrementar el talento humano que se requiere de más alto nivel en las universidades. Bueno, esto que comenzó siendo una regulación necesaria para la acreditación universitaria,
también se ha relacionado con los colegios y escuelas, pues ahora se pide que en la dirección de las escuelas y colegios existan profesionales con títulos de posgrado. Eso también mejora la calidad en el subsistema medio, ¿verdad? Claro, son indicadores de la academia. Indicadores, correcto. La academia exige, incluso desde el proceso de gestión educativa, desde los procesos de la dirección, se tenga el más alto nivel para poder comprender integralmente toda esa articulación de procesos agregadores de valor, de procesos especiales, de apoyo a O sea todo. que este tema de incrementar o de fomentar o de promover que los profesores universitarios tengamos nuestras titulaciones, no es solo el tema de tener un título, es el tema de prepararse constantemente, ¿eh? Claro, es que ese título tiene implícito un proceso de formación. Cuando usted tiene un PhD, tiene un doctorado en ciencias en alguna área del conocimiento, usted cumplió Una rigurosa preparación. Un riguroso proceso curricular o extracurricular y además cumplió un grupo de ejercicio. Ajá. Hizo una investigación. Es Así correcto. que es un proceso de formación que después se revierte en la calidad del proceso que dirige o la materia que imparte, las materias que imparte. Correcto. Otra cosa que en las universidades fue novedoso al principio, pues ahora ya es común, que se incremente el número de profesores a tiempo completo. Claro. En muchas universidades, mientras yo fui estudiante, pues los profesores tenían a la universidad como su segundo trabajo, primero su profesión, en la rama donde yo me movía, que era la medicina y después la educación. Pero ahora tenemos profesores a tiempo completo. ¿Qué ha ganado la universidad con los profesores a tiempo completo? Mayor dedicación del docente a todas las actividades relacionadas con los procesos misionales de una universidad, la formación en el pregrado, el posgrado, la investigación, la vinculación con la sociedad. Todos esos procesos necesitan de una dedicación del docente. Una dedicación no solo en el sentido de la cantidad de horas, sino una dedicación que integre todos esos procesos porque cada uno se retroalimenta del otro. Ajá. La investigación retroalimenta al posgrado. Sí. La vinculación con la sociedad está íntimamente relacionado en esa triada para poder conseguir, ¿no?, la pertinencia de la universidad, que en definitiva es una de las cuestiones esenciales de una universidad, su pertinencia. Correcto. Y uno de los pilares más importantes del desarrollo de una universidad, usted lo ha mencionado, es la vinculación con la comunidad. Ahora también se está pidiendo al subsistema medio, a la escuela y al colegio, que tenga esa vinculación, ¿no? Yo provengo de un colegio que se trabaja mucho el tema de la solidaridad, de la vinculación, de la acción social y de la creatividad. Eso también es importante para relacionar los subsistemas, ¿verdad? Claro. No solo la vinculación a la universidad, sino también en la... Es que es la formación en el escenario vivo donde ocurren los fenómenos de la sociedad. Ajá. Y en ese escenario es una oportunidad, en esa vinculación, que el estudiante se acerque cada vez más, en cualquiera de los niveles de formación, se acerque cada vez más a su realidad, incluso a la realidad local, a la realidad regional. Claro, y el otro tema fundamental, el otro pilar que en este momento tengo en mi agenda, es el tema de la investigación. Usted es un investigador, mejor dicho, todo maestro debería ser un investigador en su línea, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil para el ecuatoriano hacer investigación? ¿Cómo lo ve usted? Es que conceptualmente el marco fue llevando a eso. Ajá. Y la desvinculación un poco con la propia sociedad, con la demanda social, un poco transcurría que el docente daba su docencia y nada más, y no interactuaba en la vinculación, en la investigación, como una necesidad de retroalimentar esa propia docencia. Y eso llevaba tampoco a que no haya una producción científica. Claro, como exigencia. Pero además, ¿quién es un mejor docente cuando llega al aula? Bueno, un mejor docente llega al aula en la medida que ha hecho investigaciones, que conoce varias experiencias. Si va a ilustrar desde la instrucción un determinado proceso que está explicando por primera vez a un estudiante, mientras más rica sea la experiencia de ese docente, mientras más se nutra de sus propias experiencias, incluso de contexto, más fluye el proceso de enseñanza-aprendizaje, más fluye el respeto también y la interacción que se debe dar entre estudiante y profesor. Por eso la internacionalización, por eso las redes nacionales, las redes internacionales son escenarios propicios, están en el nuevo reglamento de régimen académico bien explícito, todos estos procesos que deben
darse para fomentar la investigación como un elemento fundamental que retroalimente y que interactúe con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mejor docente aquel que lleva su propia experiencia investigativa al aula, al que ilustra en la explicación de un determinado fenómeno de la sociedad o de la vida, exprese allí desde su propia experiencia. Esa relación que se da estudiante-profesor es clave cuando el estudiante narra, cuando ilustra desde su propia experiencia, desde su propia narrativa. Y eso la investigación también cumple, independientemente de que la investigación también tributa a la sociedad, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación en la sociedad, como la posibilidad de capitalizar el conocimiento que se va produciendo en función de la mejora del nivel de vida y el nivel y la calidad de vida de la población. Claro, no es solamente, y para nuestros amigos que nos ven todo el tiempo, no es solamente el tema de la investigación para formar profesionales, sino para servicio a la sociedad, ¿verdad? Para producir cosas mejores que hagan de este país lo que está destinado a ser, que es un país productivo intelectualmente, y para eso estamos trabajando. Como usted bien decía, doctor, hay que tener paciencia. Ciencia, conciencia y paciencia. Eso lo decía un sabio cubano. ¿Me lo repite, llamado por favor? Ciencia, conciencia, paciencia. Ciencia, conciencia, paciencia. Sí. Es una frase del sabio cubano don Fernando Ortiz. Ajá. Y se aplica, ¿no?, a todo el quehacer científico en las universidades y en todo sistema de educación. Muy bien, doctor. Bueno, realmente ha sido una conversación enriquecedora. Quisiera pedirle, pues, su mensaje final, sus palabras finales, su resumen final, para poder transmitirlo a nuestros amables televidentes y radioescuchas. Doctor, lo dejo en las palabras. Bueno, la transformación que está ocurriendo hoy en el sistema de educación del Ecuador es un sistema pensado. Se puede leer muy bien todos estos procesos que va integrando, todas esas necesidades, y creo que es un proceso que va bien orientado, que desde luego tendrá que ir aprendiendo en el propio proceso de transformación, pero sin duda mejorará la calidad de la educación como uno de los propósitos fundamentales de todo el proceso de transformación, y tributará desde luego al desarrollo, ¿no? Tributará a todas esas aspiraciones que están plasmadas en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Doctor, le agradezco muchísimo a usted en lo personal y también a la Universidad Metropolitana. Creo que usted nos ha dado una explicación muy profunda, amplia y sencilla a la vez, porque ha permitido que nuestros amigos televidentes y radioescuchas puedan tener otra visión de los temas que tanto preocupan en la actualidad, a propósito de que hemos iniciado un año escolar en la costa ecuatoriana. Usted, como sabe, hay dos ciclos, pero le agradezco profundamente, agradezco a la Universidad Metropolitana. Amigos y amigas de todo el Ecuador, hemos tenido hoy al doctor Alejandro Socorro, director del Comité Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador y asesor del rectorado de esta universidad, y pues les recordamos que este programa puede ser retroalimentado, apoyado con sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico mesadeanálisis@ucsgrtv.com. No se olviden que nuestro programa ya está en las redes sociales. En Twitter nos encuentra como Mesa de Análisis y en Facebook pues con el nombre de Mesa de Análisis Educación. Reiteramos nuestro compromiso de volver la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias por su compañía. Doctor, muchas gracias.